Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Causas y efectos de los fenómenos naturales. Bienvenidos y bienvenidas. En nuestro entorno, a diario suceden una serie de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que ocurren por alguna razón. La naturaleza, a través de fenómenos naturales como los movimientos de tierra, los vientos, el frío, las lluvias, las heladas, etc., nos muestra su potencial e invita a convivir en armonía con ella. Por eso debemos estudiar, conocer y entender los diferentes fenómenos naturales que suceden en nuestro alrededor, respetándolos como parte importante de nuestras vidas. Desde la ciencia, se busca observar y explicar la razón por la que algo sucede, tanto en la naturaleza como en nuestro quehacer diario. La razón por la que sucede una acción u obra es la causa, y el hecho que provoca se llama efecto. Observa el siguiente diálogo. Reflexiona sobre cuál de los sucesos es un efecto y cuál es la causa por la que ocurre. Leamos. La mamá de Laura dice: Laura, tus tíos están muy preocupados, ya que las heladas están afectando sus cultivos de papa y quinoa. Laura responde: Uy, eso impedirá el normal crecimiento de las plantas o causará un daño severo. Aquí tenemos la causa, es decir, por qué ocurrirá el hecho. Debido a las heladas. Muy bien, ¿y cuál sería el efecto? El efecto, en signo de interrogación, ¿qué ocurrirá? Afectan el crecimiento de las plantas. De acuerdo al diálogo que hemos podido analizar de Laura y su mamá. Repetimos, efecto, afectación del crecimiento de las plantas. ¿Cuál fue la causa que lo provoca? Las heladas. A continuación, vas a reflexionar y escribir lo que sucede cuando hace frío y no nos abrigamos, como ejemplo. Y también reflexionamos y escribe por qué sucede esto que acabas de anotar. Vamos con este ejemplo. Completando el cuadro. Lo que sucede cuando hace frío y no nos abrigamos. Nos resfriamos o contraemos enfermedades respiratorias. Ahora, reflexionando sobre por qué sucede esto que acaba de anotarse, bueno, por el frío y el descuido nuestro en no abrigarnos. Por lo tanto, aquí, observe muy bien, tenemos los efectos. Y en el lado derecho, las causas, ¿correcto? No olvidar. Así es, toda causa tiene un efecto. En tu investigación sobre los fenómenos de la naturaleza, recuerda, debes revisar información de diversas fuentes con carácter confiable, de manera que contesten las siguientes preguntas. Atención. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué consecuencias trajo? Veamos el ejemplo. Primera columna. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se refiere al suceso, al acontecimiento. En el ejemplo, ocurrió un incendio forestal. Es un fenómeno de la naturaleza. Segunda columna. ¿Por qué ocurrió? Es decir, las causas. Por la quema de basura. Tercera columna. ¿Qué consecuencias trajo? Las consecuencias son los efectos. Bueno, problemas de respiración, irritación de los ojos, contaminación ambiental. Ya sabemos entonces responder en este cuadro el suceso, las causas y los efectos de un fenómeno natural.
Así es, sabemos que las causas o antecedentes son los hechos iniciales que dan origen a otros acontecimientos llamados efectos o consecuencias. En el ejemplo, por ejemplo, la causa era la quema de basura, ¿verdad? ¿Y qué efectos, qué consecuencias trajo la quema de basura? Ya vimos la contaminación ambiental, la irritación de los ojos, etc. Ahora veamos los conectores de causa y efecto. Bueno, al momento de redactar en un texto, la relación causa-efecto se mantiene ¿en qué? En la coherencia, la cohesión, la adecuación. La presencia de conectores también nos permite establecer y reconocer esta relación. Vamos a revisar algunos conectores de causa y efecto. Analizamos la primera columna y también luego la segunda columna. La primera columna son los conectores de causa. A causa de, con motivo de, dado que, en vista de, ya que, por qué, pues, puesto que. Estos son conectores de causa. ¿Correcto? ¿Cómo lo podríamos poner en un ejemplo? A ver, a causa de la quema de basura se produce la contaminación ambiental, ¿verdad? De igual manera en la segunda parte, observemos muy bien, estamos aplicando algunos ejemplos orales. Con motivo de la quema de basura se producen efectos perjudiciales para la población. También muy bien, estamos solamente haciendo ejemplo con las causas. Dado que se quema la basura, se produce la contaminación ambiental. Muy bien. Otra, en vista de que algunos pobladores queman la basura, se produce la contaminación ambiental. Muy bien, algunos ejemplos sobre cómo podemos escribir adecuadamente, coherentemente, con cohesión, con conectores de causa. Revisamos los conectores ejemplos de efecto. También haremos ejemplos. Muy bien. Así que, con que, de manera que, de modo que, de suerte que, entonces, es un conector de efecto o consecuencia. En consecuencia, luego, por consiguiente, por lo tanto, en tanto que, pues, conectores de efecto. Veamos los ejemplos orales. No hiciste las actividades, así que no saldrás al recreo. ¿Ven? Así que no saldrás al recreo. Son las consecuencias, los efectos de la acción. ¿Cuál fue la causa? No hacer las tareas. No almorcé temprano, así que tengo mucha hambre. ¿Observamos? Así es, el efecto de no almorzar temprano es tener hambre, realmente. Bueno, este es un ejemplo, nada más. No almorcé temprano, así que tengo mucha hambre. ¿Correcto? Otro ejemplo. No dormí bien, de manera que tengo mucho sueño. Es un ejemplo, queridos estudiantes, de forma oral que les estoy dando a conocer. No dormí bien, de manera que tengo mucho sueño. ¿Se dan cuenta? De manera que es el puente, el enlace, el conector, que nos da a conocer luego inmediatamente el efecto de la causa. ¿Cuál fue la causa? No dormir bien. ¿Y qué ha causado? ¿Qué efecto trajo no dormir bien? El efecto es que tengo mucho sueño. Jorge estudió mucho. En consecuencia, aprobó el examen. ¿Correcto? Repito. Jorge estudió mucho. En consecuencia, aprobó el examen. ¿Correcto?
En consecuencia, aprobó el examen, es el efecto. Y la causa es estudiar mucho. Último ejemplo. Manuel pregunta mucho al profesor. Por lo tanto, aprende mejor. Muy bien. Repito el ejemplo. Manuel pregunta mucho a su profesor. Es la causa. Por lo tanto, el enlace, aprende mejor. La consecuencia o el efecto. Muy bien, es importante copiar en tu cuaderno de evidencias estos conectores de causa y efecto para poder realizar los ejemplos posteriores. Ahora estamos preparados para leer el siguiente texto. Atención, las heladas, causas y efectos. Ya entendemos claramente lo que son las causas y también lo que son los efectos, ¿verdad? Y los conectores. Leamos a continuación este texto. Las heladas, causas y efectos. Uno de los fenómenos naturales que afecta a las zonas altoandinas son las heladas. Dado que la temperatura del aire desciende a 0 grados centígrados o valores menores en ciertos meses del año. En nuestro país existen regiones de la sierra donde la temperatura mínima normal es debajo de 0 grados centígrados. El peligro se presenta cuando la temperatura desciende por debajo de sus valores normales. La helada agrometeorológica es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos y en consecuencia mata a los tejidos de los vegetales. Esto depende del nivel crítico de temperaturas de cada cultivo, que puede ser mayor de 0 grados centígrados. Las heladas se dan con cielo despejado o escasa nubosidad. El descenso de la temperatura se registra en horas de la noche o en madrugada. Sus efectos en agricultura son catastróficos, pues a las bajas temperaturas del aire se superpone el efecto del viento, que llega muy frío y seco, robando el calor a los tallos y las plantas, los cuales toman un aspecto negro al marchitarse. De ahí el nombre de heladas negras, con que normalmente se designa. Imagen de las heladas en las regiones altoandinas del Perú. Ahora es momento sobre el texto leído para completar el siguiente cuadro. ¿Recuerdan el ejemplo anterior que vimos sobre los fenómenos naturales? Muy bien. De igual manera vamos a hacer este cuadro, a completarlo, pero con el texto que hemos leído sobre las heladas. Suceso, identifica las causas que se presentan en el texto, cuáles son las causas, y finalmente los efectos que se presentan en el texto. ¿Correcto? Completas en tu cuaderno de evidencias. Aquí tenemos el llenado del cuadro de un compañero del 6º grado. Suceso, las heladas, de acuerdo al texto leído, correcto. Causas, el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos. Muy bien. Efectos, mata los tejidos de los vegetales y roba el calor de los tallos y plantas. Excelente. De esta manera se ha identificado adecuadamente el suceso, las causas y los efectos. Destacable respuesta. Recuerda completar también este cuadro en tu cuaderno de evidencias. Es momento de aplicar lo aprendido. Como actividad final, queridos estudiantes, vamos a completar la siguiente tabla con información de situaciones que se producen en nuestra comunidad, en las que vamos a identificar el suceso, las causas, los efectos y cómo los aprovechan. ¿Podemos hacerlo? Muy bien, estás en tu comunidad, reflexiona, analiza un caso
que acontezca allí para que puedas identificar sucesos, causas y efectos. Muy bien, aquí tenemos 3 sucesos que hemos seleccionado de acuerdo a lo que presentaron compañeros del quinto y sexto grado. Lo vamos a compartir con ustedes. Muy bien, la pregunta ¿qué ocurrió? ¿Cuándo y dónde? Bueno, aquí tenemos 3 aspectos claves, 3 sucesos importantes en una ciudad o en una comunidad. Primero, el suceso, accidente de tránsito. ¿Por qué ocurrió? Bueno, las causas. Conductor en estado de ebriedad. Muy bien. ¿Y qué consecuencias trajo? Personas heridas, leves y graves en el hospital de mi ciudad. Correcto. Aquí tenemos claramente definido el suceso, la causa y los efectos. Ejemplo 2. Suceso. Huelga de trabajadores. Causas. El maltrato del alcalde del pueblo. Efectos. Trabajadores molestos que se organizaron para su huelga de 24 horas. Muy bien. Dejaron de trabajar un día, ¿verdad? Como consecuencia. Efecto importante señalado en este ejemplo. Siguiente ejemplo. Suceso. Feria de platos típicos. Muy bien. Causas. Pobladores organizados. Autoridades interesadas. Qué bueno. ¿Y qué trajo como consecuencia esta feria de platos típicos? Unión de la comunidad y llegada de turistas de toda la región. Excelente. Excelente el estudiante que puso este ejemplo, que es muy importante y necesario reconocerlo en este cuadro de sucesos, causas y efectos. Tú también vas a poner 3 ejemplos que hayan sucedido recientemente en tu comunidad. Identifica el acontecimiento o el suceso, la causa y el efecto o efectos en el ejemplo que vas a colocar sobre tu comunidad en tu cuaderno de evidencias. No te olvides de dialogar con tus familiares sobre lo que has aprendido. Y también ellos te pueden ayudar a proponer ejemplos de causa y efecto. Solo cuando termines de completar tus cuadros y de leer de forma individual los textos presentados hoy, vas a poder responder a estas preguntas de reflexión final. ¿Lograste establecer las causas y los efectos en todas tus lecturas? ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y cómo te sentiste? En ambos casos, ¿verdad? Son preguntas de reflexión que las vas a responder también en tu cuaderno de evidencias. Excelente trabajo. De esta manera, hoy hemos analizado causas y efectos de los fenómenos naturales. Aprendo en casa. Vista Educativa. Quinto y sexto grado.